con más Mesa Central por Tele 13 Radio. 7 de la mañana con 41 minutos con la recién asumida presidenta del Colegio Médico, Ana María Arriagada, acá en el estudio de Tele 13 Radio. Ana María, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Gracias Iván y gracias a la radio. ¿Asumió el miércoles? El miércoles, sí. ¿Y cómo está el Colegio Médico? El Colegio Médico está bien, es una institución fuerte. La mesa que sale lo dejo también como muy bien parado, muy fortalecido, muy puesto en la realidad. El Colegio Médico es una institución bien pensante, por eso a veces cuando se dice que la política y todo, la verdad que adentro se dan muy buenos debates, entonces igual, y además los médicos somos muy ordenados, es muy jerárquico igual, entonces de alguna manera como que los acuerdos están escritos, es una institución que funciona como bastante sólidamente. Y en un sentido su mandato es de continuidad de lo que venía de antes, de Isquiasiches, de su antecesor. Es que yo creo que uno no es continuidad cuando también la realidad cambia tanto. Entonces yo no. ¿Ya ha cambiado tanto la realidad? Ha cambiado mucho. Yo creo que la crisis del sistema privado es algo que nos sorprendió a todos. La pandemia también, el tema de agresiones en salud, la relevancia que tiene la salud mental de los cuidadores, de los profesionales de salud, es algo que no habíamos visto antes. También todos los valores que tienen que ver con la igualdad de género, con el buen trato. Hay que pensar que esta es una institución que tiene valores que son muy tradicionales, jerárquicos en el buen sentido porque hay una línea de mando, pero en el mal sentido en que había mucho abuso de poder. Y cosas que la generación mía, que tiene 50 años, naturalizó durante mucho tiempo. Que te enseñaran por la vía más dura, que esto era un apostolado, que había que ponerse, que uno no podía ponerse en primer lugar. Abuso de poder entre médicos. Claro. Entonces, todas esas cosas nos han cambiado muchísimo. ¿Ha cambiado el estatus de los doctores? Antes, cuando yo era chico, el doctor era como, francamente, era como un enviado divino. Yo creo que sí. Y creo que eso ha sido como parte de una realidad que es mucho más horizontal, que hoy día como también hay mucha desconfianza, por supuesto. Claro, que es de toda la sociedad, digamos, claro, de todas las instancias. Exacto, digamos, hay solicitudes también de mayor transparencia. Mencionó la violencia. Los doctores también son afectados porque la primera línea de atención, principalmente los consultorios, que son los más agredidos probablemente, son más bien los enfermeros, los TENS. Sí. ¿Los doctores también reportan agresiones? Sí. Los más agredidos en general son enfermería. Sí, porque son siempre los que están como más cerca o en la primera línea, los que reciben, el contacto más cercano, el que hace las primeras preguntas, el que hace la categorización a la entrada de una urgencia. Y hablo de las urgencias porque es el lugar donde hay más agresiones, sin duda. Pero los médicos también nos vemos afectados mucho. Y además es algo que afecta cuando en un turno hay un paciente que rompe un ecógrafo, le pega al kinesiólogo. Es todo el turno el que se ve afectado por eso. Y el doctor generalmente es el jefe de turno y él tiene que salir a actuar. Y salir a actuar pasa por cumplir un protocolo, por quedarse con un funcionario menos, por llamar a un carabinero y establecer un proceso judicial en un ambiente que no debiera estar para eso. Entonces, ¿y eso ha aumentado? Eso ha aumentado harto, sí. Ha aumentado en el mundo y ha aumentado también en Chile. ¿No es solo chileno? No. Y es un problema que está bastante bien estudiado afuera. Si uno hace una búsqueda, encuentra protocolos, estadísticas que son de países como Inglaterra, donde esto se está abordando hace ya mucho tiempo. Estamos con la presidenta del Colegio Médico, Ana María Arriagada. A ver, lo mencionó usted, el problema del sector privado, digamos, de la salud, del seguro privado de salud, lo que llamamos la ley corta de ISAPRE. ¿Cómo lo ve el Colegio Médico? ¿Cuál es la naturaleza del problema, la gravedad del problema y cuál es la solución? La naturaleza del problema es como la historia un poco, ¿no? La historia de un problema que se venía resolviendo por la vía judicial, en que cada usuario, frente a las alzas desmedidas o no justificadas, o la falta de respuesta del ISAPRE, establecía ciertas demandas que fueron siendo acogidas hasta que nos cae este fallo. El fallo cae, por supuesto, y el nivel de monto de lo que hay que devolver es tan enorme que la industria se ve amenazada, una industria que está más o menos integrada, digo más o menos porque hay instituciones que están súper integradas con ISAPRE y otras instituciones privadas no tanto. Pero independiente de eso, este es un sistema que está obviamente muy imbricado
y donde hay muchos médicos trabajando, donde hay una importante cantidad de camas, y ahora estoy hablando de de las clínicas en el fondo, claro, que obviamente dan mucho empleo, ofrecen muchas camas, ofrecen gran parte de la productividad también del país en salud, y donde hay muchos médicos que trabajamos o en el sector privado solamente, o como yo en el sector público y en el sector privado. Entonces esta es una crisis que afecta al sistema en su conjunto. Nosotros vemos la ley corta como lo que es, en el fondo, una ley que lo que busca es implementar el fallo. Una solución de continuidad. Una solución, claro, pero sí, y nos interesa mucho, por supuesto, monitorizarla, y estamos muy atentos porque nosotros somos una parte muy interesada de 2 o 3 maneras, en el fondo. O sea, ustedes son proveedores, digamos. Somos proveedores, los doctores somos proveedores, los doctores tenemos a los pacientes ahí, los vemos día a día también muy complicados, tenemos pacientes crónicos con preexistencia que están hoy día muy angustiados por la situación de las ISAPRES. A la vez los doctores, de alguna manera, prestamos servicios en las clínicas y dependemos, por lo tanto, de las ISAPRES para que se nos pague. Y por otro lado, los doctores también somos pacientes, y muchos de ISAPRES. Claro. Entonces, la verdad que estamos afectados en 3 sentidos muy, muy importantes y cruciales. En ese sentido, al Colegio Médico, por supuesto, va a estar vigilando y siendo parte de la discusión de la ley corta, defendiendo el interés de pacientes y de los médicos. Pero en tercer lugar, nos interesa mucho también lo que pase después de la ley corta y lo que está pasando en paralelo a la ley corta, que todo este ajuste, una reforma más amplia. Claro, que es una reforma más amplia, ¿no? Ahora, el debate de la ley corta ahora, porque esto es urgente, esto tiene que estar operativo en mayo. En mayo. Por la Corte Suprema, por una orden de la Corte Suprema. En el debate actual, ¿cuál es la posición del Colegio Médico? La posición del Colegio Médico es, la verdad que es difícil tener una posición porque esto se va dando como, ¿cierto? Lo que nosotros tratamos de entender, de hacer es primero entender y luego tener conversaciones como bien fluidas. Hasta el momento las hemos tenido muy fluidamente con las distintas autoridades para poder bajar la información hacia los médicos. En los médicos lo que hay es como mucha incerteza. Y a veces también no hay mucho tiempo para informarse de lo que está pasando o para entenderlo. Entonces lo que nosotros tratamos es como ir traduciendo en el fondo lo que está pasando con la ley corta y monitorizándolo cercanamente y también relevando algunos puntos de la ley que nos preocupan. En su opinión, ¿cuán grave es la situación? ¿Existe el riesgo de colapso del sistema privado? Yo creo que mediados de febrero va a ser un punto crítico porque vamos a conocer un poco el impacto que tenga el ICSA, el impacto también de lo que va a ser el ajuste de los pagos a los menores de 2 años. Entonces creo que febrero-marzo es como un momento bien crítico y en eso de alguna manera estoy hablando por lo que uno escucha del superintendente, por ejemplo, que es la persona más importante en ese sentido, en el sentido de vigilar la estabilidad de las ISAPRES para ver si todas sobreviven o si hay 1 o 2 que pudieran correr más peligro. Si cae una o 2 ISAPRES, ¿corre el riesgo el sistema de colapsar? Yo creo que ahí, por supuesto, hay que ver, porque es una situación muy compleja la de una quiebra, pero hay, obviamente las ISAPRES no se caen de un día para otro, hay toda una intervención, ¿cierto? Un interventor, hay un plan de rescate, pero obviamente eso es muy complejo y se trata de evitarlo. Yo veo, la verdad, con un poquito mayor de optimismo la situación que hace 2 semanas. Y lo digo por las últimas, como entre el tema del presupuesto y la discusión del presupuesto que incluyó el ICSA, que me parece que eso de alguna manera dio un poco de oxígeno al sistema. Que es el índice de costos de la salud, digamos. Claro, el índice de costos de la... permite subir algunos cobros. Exacto, digamos. Y adelantar eso, adelantarlo de junio a fines o a principios de marzo, da una estabilidad al sistema y creo que la discusión de la semana pasada en el Parlamento, en que de alguna manera pasaron todos los cambios de FONASA, que es muy importante, todas las adaptaciones que FONASA haga, me parece a mí que hay una ligera mayor esperanza de estabilidad. Estamos con Ana María Regada, la presidenta del Colegio Médico. Uno de los problemas sistémicos, digamos, son los costos los costos que asumen las ISAPRES, y uno de ellos es el de las licencias médicas. Se gasta una gran cantidad de plata, pero además hay indicios de que se está gastando de más o que hay más licencias médicas de las que debería, ¿o no? Hay muchos casos de persecución de licencias falsas, incluso mafias de licencias falsas, digamos. Sí, nosotros como colegio acá primero
como condenamos fuertemente todo lo que es el fraude, ¿cierto?, en las licencias médicas. Eso, la verdad, se da por una mínima proporción de médicos que están procesados y que son menos de 60 doctores, digamos. El resto de los médicos son responsables de todas las licencias falsas, digamos, 60 doctores. Digamos. Claro, pero cuando uno habla de la industria de la licencia falsa o estas como verdaderas como empresas de delito, en el fondo, son un mínimo número de médicos. No son miles de doctores. No son miles de doctores. El grueso de los médicos usa la licencia efectivamente como un derecho laboral, ¿cierto? Y una parte además de la indicación médica, que es el reposo, que es muy importante. Y por lo tanto nosotros lo que hemos dicho primero es que hay que hacer una discusión muy profunda del tema de las licencias médicas, porque claramente hay que pensar bien cuál va a ser de aquí en adelante y dónde las vamos a poner, porque si las seguimos cargando a los mismos aseguramientos de la salud, entonces, como usted dice, la mitad del costo, digamos, se nos va a pagar licencias y necesitamos esa plata justamente para atender a los pacientes en sus requerimientos de salud. A FONASA también se le da la plata, no solo a las ISAPRES. Exactamente. El otro día salió un estudio que decía que había una desproporción absoluta entre las licencias en el sistema, entre los funcionarios públicos y las licencias en la gente que está en contratos en empresas privadas, digamos. Hay también una desproporción porque muchos de los funcionarios públicos hay un porcentaje importante que son funcionarios de salud, que se entiende que están más expuestos a la Sí, porque el grueso de los funcionarios públicos son de salud. Exacto, pero es como un cuarto, digamos, una cuarta parte, pero de todas maneras llama la atención que sean tantas más licencias en el sistema, en los funcionarios públicos, ¿no? Sí, ahora, claro, el tema de las licencias toca varias cosas en el fondo y todos conocemos la realidad en el fondo de gente que de alguna manera fuerza dentro de una atención de salud, tener una licencia para paliar una necesidad de cuidar a otro, en el fondo temas como sociales, ¿no? Claro. Y eso, incluso uno éticamente a veces lo puede entender, pero el tema es el gran costo que eso implica. Acá hay un valor fundamental que es el valor como de la justicia sanitaria, del uso adecuado de los recursos. Por lo tanto, uno puede tener mucha empatía por un paciente, mucha compasión por lo que le está pasando, pero cuando uno efectivamente emite una licencia que no es real, porque se hace cargo empáticamente de una situación que el paciente quiere o necesita resolver con una licencia, puede parecer un acto muy benevolente, pero tiene un gran costo. Entonces, eso es lo que hay. Dando recursos a otro paciente. Exactamente, estás usando recursos en el fondo preciosos que se pueden usar en otro paciente. En el caso, estamos con la presidenta del Colegio Médico, estamos con en el caso de un colapso del sistema, usted lo mencionó en algún momento, hay niños y gente adulta mayor con hospitalización domiciliaria o con tratamientos que son muy urgentes. Varias personas, de ejecutivos de las ISAPRES lo comentan, digamos, que las ISAPRES asumen esos tratamientos. ¿Hay riesgo de que esos tratamientos se suspendan o tengan que suspenderse obligatoriamente si cae una ISAPRE? Por conversaciones que hemos tenido con el superintendente, en el fondo esos son los principales focos de trabajo de él. O sea, como el trabajo de la superintendencia hoy también es asegurar que esos tratamientos se mantengan. O sea, ese riesgo existe. Claro, ese riesgo siempre existe, pero obviamente es un riesgo que de alguna manera tiene que ser controlado por el regulador, en el sentido que si un ISAPRE colapsa, esa cartera de pacientes con preexistencias, con requerimientos urgentes no se discontinúe. Y yo creo que este país en su historia no abandona a su gente más grave, ni siquiera cuando no tienen una previsión. Este es un país que ha montado cosas tan efectivas como la ley de urgencia. Y yo creo que yo confío mucho en, de alguna manera, lo que ha sido el manejo de salud pública del país y de la autoridad sanitaria en general en su historia, que no abandona a los pacientes. Y estos pacientes, en este caso particular, estoy segura que no van a ser abandonados. Que, o sea, la institucionalidad debería atenderlos. Que la institucionalidad va a atenderlos, que se va a asegurar que si un ISAPRE colapsa, ver cómo las otras ISAPRE se hacen cargo. O sea, creo que aquí no va a haber, yo no me imagino ni un legislativo, ni un ejecutivo, ni un regulador abandonando a esos pacientes. Y eso es lo que a mí me gustaría como transmitir a los pacientes. Ahora, los pacientes probablemente uno de sus principales problemas sean las listas de espera, que en general atienden operaciones, cirugías que no son debido a muerte, digamos. El caso típico son las varices, que son muy extremadamente molestas para el paciente, pero que nadie se muere por las varices. Entonces va quedando en la rémora, va quedando en la lista de espera. Y las atenciones de especialistas. No sería una solución que atendiéramos o que permitiéramos que atendieran esas listas de espera un montón de médicos extranjeros a los que no se les permite trabajar o que tienen muchas dificultades para revalidar sus títulos en Chile? Lo que pasa es que ahí hay que resguardar en el fondo que todo médico que quiera practicar la medicina en este país tenga
una formación tal que dé seguridad a los pacientes. Yo creo que los pacientes todos, por supuesto, esperan y viven la espera con mucha injusticia, pero también deben acceder a una medicina de calidad. Yo no estoy diciendo que los médicos extranjeros no tengan calidad, pero de alguna manera, cuando uno le da trabajo a un médico, ¿cierto? O cuando tú vas al médico, tú esperas de ese médico ciertos criterios. Tú sabes que ese médico ha estudiado, que ha dado un examen, y si es un médico que está trabajando en Chile, tú debieras confiar que ese médico, si tiene una cierta edad, porque no todos dimos el EUNACOM por la edad que tenemos, pero cierto, rindió una prueba, que sabe cómo dar una licencia, que conoce el código de ética del colegio médico, que aunque uno no esté colegiado, es de alguna manera un parámetro ético que todos compartimos. Entonces, yo creo que los pacientes merecen mucho, obviamente, merecen en salud tener una atención oportuna, pero también merecen tener una atención de calidad, y creo que nuestro desafío es que los médicos extranjeros que quieran ofrecer sus servicios, que van a ser súper bienvenidos, en el fondo tengan los conocimientos. Es como que yo hoy día me fuera a atender a Ecuador. Si yo me voy a atender a Ecuador, hay un montón de patologías que yo no domino y que tienen que ver con enfermedades tropicales que yo no conozco. O sea, sería absolutamente irresponsable que me abrieran las puertas de un hospital y me dijeran: doctor, acá tiene 30 pacientes. Ya, pero también por otra parte, el EUNACOM, que es una barrera, es que entiendo que es muy compleja. O sea, los doctores estudian mucho y el EUNACOM es una carga extra que también que requiere meses de preparación. Bueno, yo creo que... O sea, ¿no estaremos sobreexigiendo eso? Yo creo que todo eso es conversable. O sea, siento que uno puede justamente analizar a la luz de los resultados, incluso como estudiando adentro del EUNACOM, en el fondo, quienes como desgranando un poco, porque probablemente los médicos recién egresados se sacan mucho mejores notas que los médicos que vienen. Claro, porque lo tienen fresquito. Claro, estableciendo cierto como reparaciones o ofreciendo segundas oportunidades. O sea, yo creo que todo eso es conversable. A lo mejor haciendo un EUNACOM distinto para los médicos extranjeros. Nada está escrito en piedra. Lo único que sí parece fundamental y que el colegio va a defender es que los médicos que atienden en Chile a los pacientes, porque los pacientes lo merecen, sean médicos que conozcan las patologías prevalentes, que conozcan cómo el sistema funciona, que sepan dar justamente una licencia bien dada, que conozcan temas tan importantes como el GES, que conozcan nuestro código de ética y que sepan medicina de tal manera que puedan ofrecer una atención de calidad. Se nos acaba el tiempo, doctora, pero en una palabra, cuando hablamos de millones de horas de especialistas que están pendientes, que están en lista de espera, ¿eso usted cree que tiene una solución o que hay una manera de viabilizar una solución, pero que de todas maneras la gente en el sistema público va a seguir esperando? Yo creo que la gente espera en el sistema público atenciones y operaciones. En el sistema privado se esperan atenciones igual. Creo que también ahí hay una lista de espera. Pero lo que quiero decir es que aquí no hay una solución. Creo que más bien es un proceso que nos va a demorar. Hay esfuerzos que se están haciendo con los centros regionales de resolución para cirugías más simples en regiones. Hay protocolos hoy día, hay pilotos que están mejorando la productividad de los pabellones. Entonces yo creo que el país tiene que seguir en ese esfuerzo. Es un problema que tienen todos los países del mundo. Sin duda yo diría que es una emergencia sanitaria por los volúmenes de pacientes que están ahí, pero hay que seguir monitorizándola. Es un tema de la autoridad sanitaria, pero en el que los médicos estamos convocados a participar, por supuesto, como las personas que van a ofrecer las atenciones, como quienes también vamos a hacer que esos pabellones justamente tengan mayor productividad. Pero necesitamos muchas más cosas, en el sentido que necesitamos también infraestructura, apoyo, medios, recursos y apoyo en recursos humanos, que a veces también nos falta. Y yo creo que es un esfuerzo de país importante. Sin duda requiere gestión, requiere recursos y requiere voluntad, y el Colegio Médico va a estar siempre ahí para aportar y para ver dónde hay espacio en que podamos apoyar en una mayor productividad. La presidenta del Colegio Médico, Ana María Regada, esta mañana acá en Mesa Central. Doctora, muchísimas gracias por la gentileza. Gracias a usted.